En este tutorial vamos a repasar lo explicado en los tutoriales 14 a 24 para conocer cómo son las superficies cuadráticas, unas figuras volumétricas construidas a partir de elipses, hipérbolas y parábolas. El objetivo no es ver cómo se construyen, que también, sino ver qué curvas las forman y cuáles son sus ecuaciones. En la pantalla que tenemos aquí delante vemos las 6 superficies cuadráticas más importantes, el elipsoide, que está formado por 3 elipses, ahí tenemos la ecuación, el hiperboloide de una hoja, está formado por una elipse y 2 hipérbolas, el hiperboloide de 2 hojas, también formado por una elipse y 2 hipérbolas, y el paraboloide elíptico, formado por una elipse y 2 parábolas. Luego tenemos el cono elíptico, formado por una elipse y 2 hipérbolas que se convierten en rectas. Y por último, la silla de montar o paraboloide hiperbólico, formado por una hipérbola y 2 parábolas. Lo interesante, aparte de estas figuras que tenemos aquí delante, de verlas, es las fórmulas que las determinan. Cada una de esas fórmulas, las 3 primeras son parecidas, x al cuadrado partido el semieje a cuadrado, y cuadrado partido por el semieje b cuadrado, z cuadrado partido por c cuadrado igual a 1. En el primer caso, el elipsoide de 3 elipses. El segundo es lo mismo, pero el signo negativo de la tercera fracción. Y el tercero, el del hiperboloide de 2 hojas, es lo mismo, pero negativo el primero de los términos, el primero de las fracciones. Abajo, el paraboloide elíptico, tenemos x al cuadrado partido a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado igual a z, igual que el paraboloide hiperbólico, que es lo mismo pero con el primer término negativo. Dicho todo esto, vamos a empezar con la primera de las explicaciones. Ahí tenemos el elipsoide. El elipsoide, cuya fórmula la tenemos ahí delante, está formado por 3 elipses, que son esas 3 curvas que vemos ahí. Siempre las veremos así: la azul en el plano XY, la roja en el plano YZ y la verde en el plano XZ. Una vez que tenemos hechas las curvas, en este caso elipses, con la orden Solevar las juntamos. Y ahora simplemente por simetría hacemos el elipsoide. Vamos con la segunda. La segunda es el hiperboloide de una hoja. Tenemos ahí las ecuaciones y las descomponemos en una elipse, 2 hipérbolas, ahí las tenemos, verde, roja y azul, y con la orden Solevar las juntamos. Y una vez juntas, pues con simetría obtenemos ese hiperboloide de una hoja. Nos podemos ayudar, como luego veremos, con el ChatGPT para hallar esas ecuaciones, para a partir de la ecuación general, que es la que tenemos ahí, hallar las ecuaciones de las que necesitamos del hiperboloide, en este caso de 2 hojas, pues de una elipse y 2 hipérbolas. Ahí las tenemos, ya lo despejamos, son las últimas que tenemos ahí, y pues veremos que de una forma muy fácil podemos obtener el hiperboloide. Está formado por esas curvas, la roja, la verde y la azul, y una vez que con Solevar hemos hecho esa superficie, ahora con simetría 3D, pues acabaríamos de hacer ese hiperboloide de 2 hojas. La de arriba y la de abajo son iguales, son simétricas, como vemos a la derecha. Nos vamos a la siguiente. El siguiente caso que tenemos aquí es el paraboloide elíptico. Está formado por una elipse y 2 parábolas. Ahí tenemos la ecuación, la hemos puesto arriba en forma general y la deducimos, a partir de ella deducimos los semiejes A, B, y también deducimos las ecuaciones de la elipse, de la parábola y de la otra parábola, verde, azul y rojo. Las unimos y, como siempre, después de tener ese cuarto de figura, mediante simetría hallamos el resto. Vamos con la siguiente figura. En este caso estamos hablando de la silla de montar o paraboloide hiperbólico. En este caso está formado por una hipérbola y 2 parábolas. Ahí tenemos la parábola roja, 2 parábolas verdes. La primera es la que construimos, la otra por escala la hacemos más grande para que encaje, y la hipérbola de color azul. En este caso, con la orden maya, juntamos las 4 curvas y obtenemos esa parte de la silla de montar, del paraboloide hiperbólico. Bueno, pues como siempre, mediante simetría hallamos las otras partes. Y ahí tenemos el paraboloide al completo, a la derecha.
Vamos ahora para finalizar con el último de los casos, que sería el cono. El cono elíptico está formado por una elipse y dos hipérbolas. Lo que pasa es que las hipérbolas se convierten en hipérbolas degeneradas, es decir, en dos rectas. Las dos rectas que son la roja, la verde, y la elipse, que sería la azul. Como siempre, a partir de esas tres curvas que se deben tocar mediante la orden Solebar, hallamos esa parte, que es la cuarta parte de nuestro cono elíptico. Y ahora, simplemente por simetría, hallaríamos el resto. Bueno, esta sería la introducción. Comenzamos aquí el primero de estos ejercicios. Vamos a ver cómo se hace el elipsoide. Está formado por tres elipses y el ejercicio dice que dibujemos el elipsoide de semiejes A5B3, que son los semiejes de la elipse, cuyo centro sea el punto que sea. Nosotros lo hacemos en el 0, 0 y luego ya lo trasladaremos. Podemos ayudarnos del chat GPT para facilitarnos despejar las ecuaciones, hallar una serie de cálculos que nos resultarán mucho más fáciles. Nosotros escribimos ahí la ecuación con la que queremos trabajar y le decimos exactamente qué es lo que queremos que calcule. Pues en este caso le hemos dicho que nos diga qué tipo de superficie cuadrática es un elipsoide, y que calcule las distintas ecuaciones en forma general o de la forma que continua. También que despeje las variables en cada caso para estar en los planos correspondientes. Aquí nos ha calculado también los semiejes, que ya sabíamos los que eran, A5B3 y C2. Y aquí más abajo tenemos ya las ecuaciones, ahí las tenemos, y igual a más menos raíz de 3, etc. Pero nos interesaría que esas ecuaciones estuvieran con todos los decimales dentro de la raíz. Por eso volvemos a echar mano del chat GPT y le decimos que los meta dentro de la raíz con decimales, y con estas tres ecuaciones que tenemos aquí vamos a ir trabajando. Vamos a utilizar la tabla Excel, como ya explicamos en alguno de los ejercicios anteriores, para hacerlo. La ecuación transformada en ecuación general nos queda esta que tenemos ahí, y a partir de ella la descomponemos en tres. En una elipse, despejado la y, nos quedaría raíz de 9 menos 0,36x al cuadrado, y con esa ecuación es con la que vamos a trabajar en la hoja Excel. Siempre escribimos la función en la celda B2. Una vez escrita, la arrastramos hacia abajo para que se nos llene toda esa fila verde, y en la fila C, la columna C, la copiamos y es la que vamos a dibujar, porque tenemos los puntos que forman la elipse. Pulsamos dos veces en Spline y ya nos aparece la cuarta parte de la elipse. Nos interesa únicamente la cuarta parte. Bueno, a continuación colocamos ya bien el SCP para trabajar ahora en el plano rojo-azul, perdón, el XZ, y nos vamos ahí. Hacemos en la ecuación general la y igual a 0 y de ahí despejamos el valor z, sería la raíz de 4 menos 0,16x al cuadrado. La escribimos ahí, la estiramos hacia abajo y la copiamos. Una vez copiada, nos vamos de nuevo a AutoCAD, ya tenemos colocados bien los ejes, el rojo y el verde, que es en el que podemos dibujar la orden Spline, y ahí la tenemos. Esa sería la cuarta parte de la otra elipse. Y por último, vamos a colocar bien el SCP en los ejes verde y azul para trabajar en ese plano, en el plano IZ. Nos vamos de nuevo, vemos que si hacemos x igual a 0 estaremos trabajando en el plano IZ, y la ecuación que tenemos que dibujar es esta, esa raíz cuadrada de 4 menos 0,44x al cuadrado. En vez de x siempre a2 al cuadrado. Aunque nos salga error, a nosotros nos da igual, copiamos la columna C y esos primeros valores, los 11 primeros valores, son con los que vamos a dibujar la tercera parte de nuestra figura. Spline. Siempre hay que pulsar dos veces y ahí ya nos aparece. A continuación, con esas tres elipses, vamos a utilizar la orden Solebar. Cambiamos de capa para dibujarlo en blanco. Orden Solebar, que necesita la condición de que las tres curvas se toquen. Al marcar las dos primeras, casi nos lo hace, pero nos falta marcar la azul. Apretamos Enter, buscamos guía y marcamos la azul. Y ya tenemos hecha ahí
la cuarta parte de nuestro elipsoide. Y ahora simplemente utilizando la simetría 3D, colocamos primero el SCP universal para poder trabajar, pues hallamos al completo el elipsoide. Esto que estamos haciendo con este ejercicio, pues lo haremos con el resto. Ahí tenemos la parte superior, pues ahora con de nuevo simetría 3D hallamos la parte inferior. Todas esas partes, al final son 8, las podremos unir con la orden unión e incluso, como haremos en algún caso, les podíamos dar volumen, que en lugar de ser una superficie de dimensión de grosor 0, pues tuviera un cierto grosor, que fuera compatible. Las unimos y hemos hecho aquí el elipsoide que nos decían, con esos semiejes A5, B3 y C2. Bueno, pues una vez que ya lo hemos visto, vamos a seguir y ahora vamos a hacer el elipsoide de una manera que os recomiendo que la hagáis, que es mucho más rápida, más fácil, obtenido a partir de achatar una esfera. Dibujamos una esfera con cualquiera de esos semiejes, por ejemplo en este caso de radio 5, que es el semieje A, el mayor de todos, y con bloque de X. Y luego con inserción vamos a poder hacer inmediatamente el mismo elipsoide de antes sin tantas complicaciones, de una forma rapidísima. Cogemos la orden insert y esta orden tiene la ventaja de que podemos ponerle a cada uno de los ejes la escala que queramos. Primero vamos a buscar la carpeta donde la hemos guardado con bloque dis, ahí está, y ahora hacemos las operaciones pertinentes. Como el radio de la esfera es 5, o 3, mejor dicho, dividido para 5, 3 es B y 5 es A, nos da ese valor, lo ponemos ahí, que sería la primera escala, la escala del eje Y. En este otro caso, pues sería C2 dividido por 5, pues el valor que nos sale sería el de la escala Z. Y la escala del eje X es 1, seguirá siendo 5. Simplemente arrastramos y ahí tenemos nuestro elipsoide. Lo llevamos al punto 0, 0, si es ahí donde tuviéramos que tenerlo, y ya hubiéramos acabado. Pero como el enunciado nos decía que el elipsoide tenemos que tenerlo con un centro en el punto 1, 0, 4, pues ahora simplemente con la orden desplaza, desplazamos del 0, 0, 0 al 1, 0, 4. Ya lo tenemos ahí. Y ya tenemos acabado nuestro ejercicio. Hecho el elipsoide, incluso como veis nos sale mejor, por achatamiento de una esfera. Vamos con el segundo ejercicio, dibujar un hiperboloide de una hoja de ecuación. Nos lo dan en esta forma general, 12x al cuadrado más 6y cuadrado menos z cuadrado igual a 3, de altura 4. La vamos a descomponer con la ayuda del ChatGPT en una elipse y dos hipérbolas. Ahí las tenemos, las ecuaciones. Bueno, pues vamos con la primera de ellas, la elipse. Ahí tenemos raíz de 0,5 menos 2x al cuadrado. En vez de x, acordaros que siempre hay que poner a 2 al cuadrado. Estiramos para abajo y aquí tenemos, copiamos y ya tenemos el cuarto de elipse hecho. Como siempre, en el plano XY con spline, ahí la tenemos en azul. Cambiamos los ejes. Siempre tenemos que dibujar en el plano XY, en el plano rojo-verde, y ahora vamos a dibujar en el plano ZX, pero para eso tenemos que tener el SCP puesto de esa manera. La hipérbola, la raíz de menos 3 más 12x al cuadrado. Estiramos hacia abajo. La altura que debe tener es de 4, por lo tanto hemos de llegar por lo menos hasta el 4. En este caso estamos llegando hasta el 3. Lo que podemos hacer es cambiar o la precisión o simplemente, como hacemos ahora, estirar esto hacia abajo. Ahí lo tenemos, la columna debe llegar hasta la altura o superior. Copiamos y nos vamos a pegar. Spline, pegamos, siempre hay que pulsar 2 veces para pegar y ahí tenemos esa curva, que es más alta de 4. Por lo tanto, desde el 4 trazamos una paralela al eje X y recortamos la parte de ahí. Ahora sí que esa línea roja, esa hipérbola, tiene una altura de 4.
Colocamos el SDP para dibujar en el plano verde-azul, en el plano IZ, y dibujamos ahí la raíz cuadrada de -3 más 6i cuadrado. En este caso también estiramos hacia abajo, nos tiene que llegar por lo menos hasta el 4. Ahí no llega al 4, se queda en el 2,96, que eso es la altura, la segunda columna. Por lo tanto, o cambiamos la precisión o, como hacemos ahora, estiramos hacia abajo hasta que llegue al 4 o superior a 4. Ya lo hemos conseguido, copiamos la columna C, donde tenemos las dos componentes, la X y la Y, y con Spline pegamos y dibujaremos la hipérbola de color verde y le damos ahora la altura 4. Esta hipérbola, como veis, se nos ha quedado corta. Tenía que empezar abajo en el eje verde, pero no llega. Entonces tenemos dos posibilidades: o ir a la tabla y cambiar los valores, o simplemente prolongarla y llevarla hasta el eje X, donde acaba la curva azul. Ahora sí, vamos a darle la altura de 4, trazamos una recta paralela al eje verde y recortamos la parte de arriba. Bueno, pues tenemos ahí las dos hipérbolas, la roja y la verde, y la elipse. Siempre se han de tocar, eso está claro, y si se tocan, pues ahora con Solebar marcamos las dos primeras, nos queda marcar ahora con guía la azul, y ya tenemos ahí la figura hecha. Ahora, por simetría, vamos construyendo la parte superior por encima del plano XY, y luego por simetría haremos la parte inferior por debajo del plano XY. Ya tenemos hecha la parte de arriba, pues ahora la parte de abajo. Respecto a aquí sí, ya la tenemos, y ahora con la orden unión podemos unir todas esas 8 partes. Marcamos todo, e incluso, si queremos, podríamos darle a esa superficie que tiene de grosor 0 un grosor pues un poco mayor, con la orden operaciones 3D, engrosar. Entonces le damos un grosor pequeñito, tampoco puede ser muy grande, 0,1 en este caso, y veremos que ya es suficientemente grande. Ahí estamos viendo el grosor que le hemos dado. La parte de arriba y de abajo son elipses y las otras verticales son hipérbolas. Vamos a hallar la hipérbola, lo mismo que hemos hecho antes, hipérbola de una hoja obtenida por achatamiento de un hiperboloide de revolución. Bien, necesitamos conocer cuáles son los semiejes, los hemos hechos del ejercicio anterior, y una vez que tenemos esos semiejes, lo que vamos a hacer es coger cualquiera de las dos hipérbolas, borramos la roja y la elipse azul, y con la que nos queda verde vamos a hacer un hiperboloide de revolución. Cogemos la orden de revolución, le decimos que gire 360 grados, ya tenemos la parte de arriba, por simetría hacemos la parte de abajo. Lo que pasa es que ahora esto ya no es una elipse, todas las secciones horizontales son circunferencias. Como sabemos cuáles son los semiejes, 0,5 sobre el eje X y 0,7 sobre el eje Y, con esos valores ya podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a utilizar el bloque Dix para convertir esto en un bloque y luego poder insertarlo, y al insertarlo cambiar las escalas en cada uno de los ejes en proporción a esos semiejes de los que estamos hablando. Ya hemos hecho el bloque y ahora con insertar pues hacemos ese cociente. Nos sale la escala 0,71. Pues ahora con insert vamos a poner en el eje X 0,71 y en los otros dos, en el eje Y y en el eje Z, 1. Buscamos el hiperboloide que hemos hecho con bloque Dis, lo cargamos y ahora simplemente lo cogemos y lo arrastramos al 0,0. Y como veis, la hipérbola verde coincide con la que habíamos dejado. Si hubiéramos dejado la hipérbola roja y la elipse azul, también nos hubiera coincidido. Vamos ahora con el siguiente caso, el hiperboloide de dos hojas. La ecuación la hemos puesto en forma general, sería esta: menos 9x al cuadrado menos 4y cuadrado más 36z al cuadrado menos 36 igual a 0, y de altura de cada hoja 2. Bueno, con la ayuda del ChatGPT también podemos hallar, aparte de la forma continua, que es la que nos dan, podemos hallar la forma
continua y general, las dos. Nos identifica que esto es un hiperboloide de dos hojas, ahí tenemos la forma continua. Y tenemos aquí también los valores de A, B y C, de los semiejes. Semieje en el eje X es 2, el semieje en el eje Y es 3. Pero si nos damos cuenta, cuando en el plano hacemos z igual a 0, no hay valores reales. Por lo tanto, no podremos representar una raíz cuadrada de números negativos y nos veremos obligados a dibujar la elipse, que es esa raíz cuadrada de números negativos, utilizando la orden elipse y los semiejes 2 y 3. Vamos a hacer eso. Nos vamos a AutoCAD, cogemos la orden elipse, no la hacemos ahora con raíz, sino con la orden elipse, elegimos el centro, semieje sobre el eje X es 2, sobre el eje Y es 3, ya tenemos ahí la elipse. Como solo nos interesa un cuarto, con los mismos ejes recortamos lo que nos sobra de la elipse. Y ahora ya vamos a colocarnos en el siguiente plano para dibujar una de las hipérbolas. Vamos a dibujarla en el plano ZX. En ese plano la ecuación es raíz de 1 más 0,25x al cuadrado. Bueno, pues dibujamos en la casilla B2, estiramos hacia abajo y tendría que llegar hasta el 3. ¿Por qué? Porque la altura de cada una de esas dos partes es de 2. Y como está a una altura de 1, pues 2 y 1, 3, luego la altura a la que tiene que llegar esa hipérbola es de 3, porque ya veis que nace desde el 1. En este caso trazamos una recta que pase por el 3, 1, 2 y 3 y recortamos lo que nos sobre. Ahí está. Entonces esa parte superior tendrá una altura de 2 porque empieza en el 1. Bien, nos vamos ahora a colocar el plano XY, el rojo-verde, para dibujar en el plano YZ. Vamos a la tabla. En este caso representamos en el plano YZ o ZX la ecuación raíz de 1 más 0,11 y al cuadrado. Nosotros ponemos 0,1 más 0,11 a 2 al cuadrado y tiene que llegar también hasta el 3 o más. Por lo tanto, esto lo estiramos para que sea 3 o más. Si es 3 justo, estupendo, y si no, pues tendremos que recortarlo. En este caso llega hasta el 3. Bueno, lo copiamos y, como siempre, con Spline, pulsando 2 veces, dibujamos la curva roja que también empieza en el 1. Contamos una altura de 3 y ahora recortamos. Ahí tenemos. Bueno, pues tenemos las dos hipérbolas, la verde y la roja, y la elipse. Si nosotros con el ChatGPT, o haciendo la mano, hubiéramos puesto la altura de 3, ya nos lo hubiera hecho bien. Como hemos puesto sin altura, pues ahora hemos tenido que subir hacia arriba la elipse y no solamente subirla a 3, sino también escalarla. Y ajustamos, porque no siempre cae exactamente, depende de los decimales que usemos, y ahora ya tenemos ahí las 3 curvas. Las 3 curvas se tienen que tocar siempre, como es este caso. Una hipérbola, otra hipérbola, y ahora con guía tenemos que completarlo. Ahí está. Ahora, mediante el uso de simetría 3D, pues acabamos de construir la parte superior de este hiperboloide de 2 hojas. La hoja superior es esta, de altura 2, y por simetría haremos la parte de abajo. Repito, si nosotros cuando despejamos en la ecuación general que nos han dado, menos 9x al cuadrado menos 4y cuadrado más 36z al cuadrado menos 36 igual a 0, le hubiéramos dicho al ChatGPT que nos lo hiciera para una altura de 2, ya nos lo habría hecho la elipse de abajo del tamaño suficiente. Nos lo hubiera hecho en el plano XY, simplemente hubiéramos tenido que desplazarlo hacia arriba. Como no le hemos dado altura, pues nos lo ha hecho del tamaño correspondiente y hemos tenido que subir la elipse azul hacia arriba y, aparte de eso, escalarla. Bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a hallar de nuevo el hiperboloide de 2 hojas, pero achatando un hiperboloide de revolución. Esto es mucho más rápido, como podéis ver. ¿Veis? La altura a la que está es 1. Hacemos girar la hipérbola roja alrededor del eje Z y ya tenemos un hiperboloide de revolución. La parte de arriba es una circunferencia. Y, por supuesto, no coincide ni la hipérbola verde ni la elipse azul. Pero una vez que tenemos hecho esto, hacemos bloque dis, marcamos
nos desaparece, porque lo tenemos puesto ya para que nos desaparezca, le ponemos ahí el nombre y lo insertamos. Y a la hora de insertarlo, hemos de hacerlo teniendo en cuenta los valores de los semiejes, de A y de B. A vale 2 y B vale 3. Bueno, insertamos. Y como podemos cambiar las escalas en cada uno de los ejes, pues vamos a hacerlo. En el eje Y, que es donde está la hipérbola que hemos utilizado, la roja, no tenemos que tocar para nada. Pero en el eje X sí. Entonces dividimos 2 entre 3, 0,66 sería la escala que tenemos que poner en el eje X. Y también tendremos que cambiar la escala en el eje Z. No, en el eje Z ya la tenemos bien puesta, ya está 1. Ahí ya la tenemos. Está todo bien. Ahora simplemente decimos que nos coloque ahí la parte superior. Ya la hemos hecho con esa escala. Ya la tenemos deformada. Ahora eso sí que tiene la parte de arriba una elipse. Por simetría hacemos la parte de abajo. Ahí está. Como veis, es muy rápido. Con dibujar una hipérbola, lo demás es sencillo y conocer los semiejes. Vamos con el siguiente caso, ejercicio número 4, dibujar un paraboloide elíptico de ecuación 81x² más 16y² menos 1296z igual a 0. En este caso vamos a hacerlo dándole a z la altura de 3, que es la que nos dicen que debe tener. Por eso lo ponemos aquí en el ChatGPT para que nos haga ya despejes con esos valores. Ahí tenemos ya el paraboloide, la ecuación del paraboloide, y vamos a ver cuáles son las ecuaciones con las que tenemos que trabajar, dándole a z el valor 3. Pues ahí tenemos todo. Ahí tenemos todo para poder trabajar, ¿vale? El valor de A, el valor de B. Y aquí tenemos también un problema, y es que no podremos... con esos valores no podremos trabajar, así que tendremos que utilizar una elipse con los semiejes que nos ha calculado. Bien, vamos a comenzar. Dibujamos la elipse con los semiejes que nos ha calculado el ChatGPT, que son A igual a 6,92, B igual a 15,58. Si el ChatGPT no lo sabemos manejar, pues lo hacemos a mano. Nosotros tenemos la ecuación, sustituimos la z por la altura que nos han dado y despejamos, ¿no? Bueno, pues ya tenemos ahí el cuarto de elipse hecho. Vamos ahora a dibujar la primera parábola. Es z igual a x² partido por 16. Pues la ponemos ahí, estiramos hacia abajo. Nos salen unos valores muy grandes en esa columna B, que es la de la y. Ponemos eso un poquito más pequeño para que podamos trabajar, que nos llegue por lo menos hasta el 3. Nosotros copiamos todo, aunque pase del 3 nos da lo mismo. Colocados ya bien los ejes, con Spline dibujamos ahí la primera parábola. Ahora lo que tenemos que hacer es recortarla a la altura que nos han dicho. Ahí está. Recortamos y ya tenemos la primera de las parábolas. Seguidamente, cambiamos los ejes de posición para dibujar en el plano YZ. La ecuación en el plano YZ es z igual a y² partido por 81. La dibujamos en la casilla B2, estiramos para abajo y que nos llegue hasta un valor pues, bastante más grande. Cambiamos el intervalo o estiramos, nos da igual una cosa que otra. Todavía no llega, así que vamos a estirarlo un poco más. Aunque se pase de largo nos da lo mismo, que se pase del 3. Todo esto lo podemos borrar si queremos o dejarlo. Copiamos la columna C, donde tenemos las dos componentes, la X y la Y, Spline, y dibujamos. Igual que hemos hecho antes, trazaremos una recta paralela al eje Y y recortaremos lo que nos sobre. Ahí está recortado. Como la elipse la hemos hecho con los semiejes hallados con z igual a 3, ahora no tenemos que escalarla, simplemente tenemos que desplazarla 3 unidades como hemos hecho hacia arriba. Tenemos que asegurarnos de que se tocan bien las curvas, aunque aparentemente lo parezca, pues es posible que se toquen bien o no. Fijaros que el azul y la verde parece que están bien, pero ahí tenemos que ajustarlas un poco. Cualquiera de las dos las movemos, marcamos encima
y con estirar ya las tenemos. Bueno, ahora sí que se tocan las tres, pues aplicamos la orden solevar a una parábola, a la otra, nos queda unirla con la de arriba, con la azul, apretamos Enter, le damos a guía y marcamos, y ya la tenemos. Y ahora ya simetría, como siempre, simetría 3D para hacer las otras tres partes que me faltan. Esto es el paraboloide elíptico. Igual que hemos hecho antes, a cualquiera de estas figuras nosotros le podemos dar volumen, le podemos dar grosor a las paredes, ¿no? Ahora con la orden unión, pues lo unimos. Y ahí vemos perfectamente la parábola verde, la roja y la elipse azul. Ya lo tenemos hecho. Como estamos haciendo en todos los casos, vamos a explicar que esto se puede hacer de una forma mucho más rápida, haciendo un paraboloide de revolución y achatándolo. Hemos cogido la parábola roja, la hemos hecho girar alrededor del eje Z, del eje vertical, y nos ha quedado esto. Como veis, el rojo ha quedado perfectamente en su sitio, eso tiene forma de círculo, entonces lo que vamos a hacer es deformarlo. Utilizamos BlockEdX para grabar ese paraboloide de revolución, que es la parte de arriba un círculo, y ahora con Insertar vamos a poder cambiar las escalas de cada uno de los ejes según los semiejes. Bueno, pues ahí tenemos las escalas y dividimos 6,92 y 15,58. Dividimos, eso nos da 0,44. Pues esa es la escala que nosotros ahora podemos aplicar en el eje X, que es el rojo, porque nosotros hemos mantenido la parábola roja, que es la que está encima del eje Y. Por tanto, el que tenemos que cambiar es el X. Una vez que hemos aplicado esa escala, pues ya lo tenemos el elipsoide hecho de esta manera, igual que como lo hemos hecho antes. Quinto ejercicio, paraboloide hiperbólico de altura 3, la z igual a 3, cuya ecuación sea esta, menos 9x al cuadrado más 16y cuadrado menos 144z igual a 0. Lo vamos a descomponer en una hipérbola y dos parábolas. Ahí podemos hallar todos esos valores a través del uso del ChatGPT. Ahí os he puesto las preguntas que se le pueden hacer para que nos haga esos cálculos y mediante el ChatGPT o despejando nosotros manualmente obtenemos las ecuaciones que vamos a utilizar para hacer este paraboloide hiperbólico, que es una silla de montar. Bueno, pues ahí tenemos la primera de las ecuaciones, la misma que nos han dado, transformada para tenerla en forma continua. Si z es igual a 3, entonces lo que tenemos es la hipérbola, esa hipérbola de esa ecuación que hay ahí. Seguimos viendo los cálculos que nos ha hecho, los valores de A y B, y aquí tenemos en el plano XY el valor de y es igual a raíz de 27 más 0,56x al cuadrado, y aquí tenemos que estos son dos parábolas, una hacia arriba, 0,111y cuadrado, otra hacia abajo, menos 0,0625x al cuadrado. Bueno, pues con todos esos valores ahí calculados, que son los que os dejo aquí delante, vamos a ir haciendo la representación de esa silla de montar o paraboloide hiperbólico. Vamos a empezar por dibujar la hipérbola, raíz de 27 menos 0,56 x al cuadrado, la dibujamos ahí, estiramos para abajo. Veremos que en este caso no es tan fácil, tenemos que hacer algún paso más y también tendremos que utilizar la simetría. Bueno, pues aquí tenemos nuestra columna C que copiamos y la llevamos a AutoCAD, Spline como siempre, pulsar dos veces y ya nos sale. Esa es la hipérbola. Colocamos bien los ejes. Siempre el SCP tiene que tener el plano formado por X e Y en la posición correcta. Y ahora dibujamos la primera parábola, menos 0,0625x al cuadrado, que es la parábola que estará en el plano XZ. Estiramos hacia abajo y le damos un intervalo mayor para que llegue por lo menos a menos 3 y algo, a menos 3. Copiamos la columna y dibujamos ya en los ejes bien colocados para dibujar en el plano y Z, esa
esa columna. Vamos ahora a la siguiente. La siguiente parábola es 0,111 y cuadrado. La dibujamos ahí. Tiene que pasar de 3. La vemos que en la columna B pasa de 3. La dibujamos. Veis que la anterior iba hacia abajo, la verde, esta va hacia arriba. Y ahora lo que tenemos que hacer es, mediante el uso de la simetría 3D, colocarnos bien las curvas. La curva es lo mismo de izquierda que a derecha, que arriba a abajo. Bueno, vamos a colocárnoslas bien para que se toquen y podamos trabajar. Bueno, pues ahí ya tenemos esas curvas, la roja y la verde, que se tocan en el 0, 0. Le damos ahí la altura 3 y recortamos lo que nos sobra. Eso es. A continuación, ahí a partir del menos 3 trazamos una paralela al eje verde y recortamos la verde, lo que nos sobra. La azul tiene que estar a una altura, esta altura 0, pues tenemos que bajarla hacia abajo. ¿Cuánto? Pues si empezamos a contar desde arriba a la roja son 3 hasta el eje rojo y otros 3 hacia abajo, 6. La alargamos un poquito porque se nos ha quedado corta hasta que llegue a esa recta que acabamos de hacer. Y si no, pues habría que ir a la tabla de la hipérbola y cambiar los valores. Bien, una vez que tenemos hecho esto, hemos de coger la verde, que es esa que hay ahí, y hacer que aumente de tamaño para que vaya desde la esquina de abajo, donde está con la azul, hasta la esquina roja. Con escala le decimos que mediante referencia venga a parar aquí arriba. Ya lo ha hecho. Pero no queda en su sitio. ¿Por qué? Porque ahora, además de aplicar escala, tenemos que girarla con referencia también, este punto y ese de arriba tiene que ir a parar al extremo del rojo. Ahora sí. Ahora ya se tocan las rojas, verdes y azul. Hemos de comprobarlo por si acaso, porque si no, no nos va a funcionar. Y en este caso, en lugar de utilizar solebar, vamos a tener que utilizar malla formada por 4 lados. Hemos cambiado el SURF-TAF 1 y el SURF-TAF 2 por 20, porque los tamaños que llevan por defecto son 6 para que se vea el mallado mejor. Y ahora ya, igual que antes, por simetría 3D hallamos la parte de atrás y ahora por simetría 3D hallamos la parte de la izquierda. Las unimos y ya tenemos ahí nuestra silla de montar. Paraboloide hiperbólico o silla de montar. Y como decimos, siempre podemos darle un cierto grosor. Vamos con el siguiente caso. La silla de montar no podemos hacerla por revolución de ningún tipo porque no es el caso. Ejercicio 5. Dibujar un cono elíptico de altura 3. La ecuación queremos que sea x al cuadrado partido por 4 más y cuadrado partido por 3 igual a z al cuadrado. Si lo despejamos, nos queda ese valor, 3x al cuadrado más 4y cuadrado menos 12z al cuadrado igual a 0. Hallamos a y b. Si la altura fuera de 3, el a y el b serían 6 y 3 raíz de 3, es decir, 5,19. Y con eso ya podemos trabajar. Despejamos de la ecuación, hacemos un despiece, una descomposición en una elipse y 2 hipérbolas y vamos a dibujar el cono elíptico. Para hacer ese despeje, pues nos podemos ayudar, como estamos viendo, por el ChatGPT. Le damos una serie de órdenes, escribimos la ecuación que nos han dado, ahí nos halla la A y la B, la ecuación en forma general. Aquí tenemos las ecuaciones y vemos que la primera de ellas también es un valor imaginario, por lo tanto tendremos que dibujar la elipse con los semiejes, no podemos dibujarla con ninguna raíz. Esta sería la elipse si lo hubiéramos hecho con la altura 3, en donde la A es 6 y la B es 5,19. Nosotros en el ChatGPT la hemos hecho con los valores normales de A y B, A2 y B raíz de 3, es decir, 1,732. Hemos dibujado ahí la elipse, que es esa pequeña, y ahora si hacemos la escala, es decir, le aplicamos la escala 3, que es la altura, veremos que coincide esta que hemos hecho con la que habíamos hecho antes. Ahí está. Simplemente para que veáis que es lo mismo. Bueno, pues ahí tenemos la elipse. Borramos la parte entera de la elipse y nos quedamos con el cuarto, que es lo que nos interesa siempre. Y ahora vamos con las hipérbolas. Bueno, primero esto lo subimos a una altura de 3, porque es la altura que nos dicen que debe tener ese cono elíptico. Ahí está. Colocamos bien los ejes para poder dibujar la primera de las hipérbolas.
Vamos a dibujarla en el plano XZ. La primera de las hipérbolas es z igual a 0,5x. Vemos que no es una hipérbola, eso es una recta, porque las hipérbolas que se hallan son dos hipérbolas degeneradas, es decir, dos rectas. Entonces, hemos dibujado ahí la recta, la copiamos, como tiene que llegar a la altura de 3, pues esa justamente nos va a parar al 3, y ahí tenemos la recta, que nos encaja perfectamente con la elipse azul. Preparamos ahora para dibujarla en el plano siguiente, en el plano IZ. Sería 0,577i, lo estiramos para abajo, que nos llegue hasta el 3 o más, ahí nos pasamos del 3, ya lo recortaremos, copiar, spline y recortar. Y ahora nos saldrá una recta roja. Ahí está. Bueno, pues ahora recortamos a la altura de 3, trazamos una paralela al eje Y, al eje azul, al eje, perdón, verde, recortamos y ya nos queda todo perfecto. Ya nos quedan las tres curvas, las dos rectas, verde y roja, y la elipse. Bueno, tenemos que ajustar siempre, tenemos que hacer un zoom para poder ajustar y poder luego utilizar Solevar. Ajustamos lo de arriba, ajustamos esta otra parte, pinchamos ahí, nos sale lo de estirar y lo estiramos hasta que coincida ahí. Vale. Una vez que tenemos hecho eso, Solevar, y ya tendremos hecha la cuarta parte de nuestro cono elíptico. Marcamos la roja y la verde, como siempre, Enter, marcamos la guía, la azul. Y ahora simetría 3D. Hacemos con respecto a ZX y ahora con respecto a YZ. Conviene siempre tener el SCP en universal para no tener problemas. Los unimos con la orden unión y ya vemos que la parte de arriba es una elipse y que las generatrices son rectas. Bueno, ya lo tenemos hecho. Vamos a repetirlo, pero haciéndolo a partir de la revolución. Veremos que es muy fácil. Nos quedamos con esto que habíamos hecho y hacemos el cono elíptico achatando un cono de revolución. Podemos elegir cualquiera de las dos, la roja o la verde, y vamos a elegir la roja y vamos a hacer que gire 360 grados alrededor del eje vertical, del eje Z. Como veis, no coincide con la azul y con la verde. ¿Por qué? Porque tiene que ser una elipse y eso que hemos hecho es un círculo. Bueno, pues hacemos lo mismo de siempre. Cogemos bloque Dix para poder luego insertar, deformarlo según nos interese en cada uno de los ejes. Como tenemos claro cuál es el valor de los semiejes, pues aplicamos ahí la escala correspondiente. Nosotros hemos utilizado el eje rojo, perdón, la línea roja que está sobre el eje verde, por lo tanto, en el que hay que cambiarlo es en el rojo. Y ahí hemos puesto esa escala. La altura la dejamos la misma, por lo tanto, la escala de Z también la vamos a dejar en 1, y ya hemos conseguido que eso sea ahora una elipse, la parte de arriba. Y como vemos, ahora ya encajan perfectamente la recta verde y la elipse azul. Para acabar y a forma de resumen, os vuelvo a dejar esta imagen aquí en donde tenemos las 6 superficies cuadráticas. Hacer hincapié en las ecuaciones de cada una de ellas. Si os fijáis, en el elipsoide todos los signos son positivos. En el hiperboloide de una hoja la z tiene signo negativo. En el hiperboloide de 2 hojas la x tiene signo negativo, la y también, y las 3 están igualadas a 1. En el caso de las 3 de abajo, el paraboloide elíptico está igualado a z y las dos son positivas, la x al cuadrado y la y al cuadrado. En el paraboloide hiperbólico también está igualado a z, pero la x está negativa. Y en el cono elíptico está igualado a z al cuadrado y ambas son x al cuadrado e y cuadrado positivas. Estos mismos signos de los que os estoy hablando son los que son válidos también cuando, en lugar de tener las ecuaciones en esta forma, llamémosle tipo continua o canónica, están en forma general. Teniendo en cuenta esto, pues podemos averiguar rápidamente el tipo de superficie cuadrática con la que estamos trabajando a partir de la ecuación que nos den, de una forma o de otra. Pero si no, también podemos echar mano de escribirla en el chat GPT y preguntarle cómo hemos venido haciendo.
Espero que con este vídeo haya quedado totalmente claro cuáles son estas superficies cuadráticas y de qué están compuestas.